Mi padre golpeó la mesa con tanta fuerza que la taza de café que estaba sobre ella se abrió de golpe. El café caliente se derramó y dejó una mancha marrón en el mantel de la cocina. Alzó su ordenador portátil como si fuera una prueba incriminatoria y rugió en medio de su pequeño apartamento en las afueras de Madrid. En esta casa, ¿quién se ha llevado mis 20.000 euros? ¿Quién es el ladrón? La casa estaba en completo silencio. El único sonido era el del televisor del salón, que seguía emitiendo un partido de la liga, un sonido tenue que parecía provenir de otro mundo. Mi madre se quedó paralizada junto al fregadero, con el plato mojado aún en la mano. El agua goteaba al suelo sin que se diera cuenta. Su rostro estaba pálido mientras miraba fijamente la pantalla del portátil, donde se desplegaba una larga lista de transacciones con tarjeta de crédito. Restaurante elegante en el centro, tienda de moda masculina, tienda de electrónica y finalmente un pago enorme por el viaje organizado. Un total de casi 20.000 euros, todo en exactamente un día. Al otro extremo de la mesa, mi hermano menor, Javier, de 23 años, palideció de repente. El chico que antes entraba con tanta seguridad en cualquier bar o discoteca, ahora no se atrevía a levantar la cabeza. Tenía los dedos apretados, aferrados al borde de la silla, y los labios le temblaban ligeramente. Me senté enfrente, con la mano aún sobre la taza de leche caliente, mirando a papá, luego a la pantalla y después a él. Ibzilo me reí. No fue una risa burlona y estruendosa, solo una risa seca y gutural, como si algo dentro de mí se hubiera partido en dos. Papá se giró, con los ojos llameando de ira. ¿Qué te hace tanta gracia, David? Me han dejado sin nada. ¿Te parece una broma? Miré el rostro enrojecido de papá, la expresión atónita de mamá y luego los ojos de pánico de Javier. Y entonces lo comprendí. Para ellos, era la primera vez que su mundo se desmoronaba. En lo que a mí respecta, fue simplemente el final inevitable de una película que he visto una y otra vez durante los últimos 23 años. Respiré hondo, intentando contener la risa. Solo una frase rondaba mi cabeza. Finalmente, ha llegado el momento. Me llamo David, tengo 25 años. Vivo con mis padres y mi hermano pequeño en un piso de 2 habitaciones en las afueras de Madrid, donde se extienden por la calle edificios de apartamentos idénticos, y por la noche la gente sale a sus balcones a tomar cerveza, ver fútbol y charlar con sus vecinos. Desde fuera, mi familia parece muy normal. Mi padre trabaja en una constructora, típico español, duro, callado, cree que con trabajo duro basta. Mamá trabaja por turnos en una residencia de ancianos, siempre está ocupada, pero aún así intenta preparar una cena completa para toda la familia y todavía nos llama a la mesa todos los domingos por la noche para que toda la familia coma junta. Si nos vieras en un ascensor o en el bar de la esquina, pensarías que somos una familia feliz con 2 hijos. El hermano mayor es tranquilo y trabajador. El hermano menor es extrovertido, alegre y conocido por todos en el vecindario. Y sí, esa es la historia que ve todo el mundo. Pero al cruzar la puerta de ese apartamento del 4º piso, las cosas no eran tan sencillas. Desde los 18 años empecé a trabajar en un pequeño taller, reparando coches desde la mañana hasta la noche. Siempre tenía las manos llenas de aceite. Mi camisa era vieja y mi móvil no era de última generación. Ahorraba hasta el último céntimo, lo guardaba en una caja metálica y soñaba con abrir mi propio taller. No necesitaba mucho, un pequeño espacio con 2 elevadores, un buen juego de herramientas y un cartel con mi nombre. Mi hermano es diferente. Javier vive según el lema disfrutar la vida. Cada fin de semana desaparece entre fiestas hasta el amanecer, bares ruidosos en el centro, escapadas improvisadas a la playa. Cambia de pareja como de camisa. Siempre hay una chica nueva en sus historias de Instagram. Lo que más me duele no es cómo vive él. Cada quien tiene derecho a elegir cómo vivir. Lo que me destroza es la forma en que mis padres nos miran. Mi hermano es un niño simpático, divertido y encantador que hace amigos allá donde va. Cada vez que cuenta alguna anécdota de sus salidas, sus padres se ríen a carcajadas y se les iluminan los ojos. Hay que ser así. Los niños tienen que saber disfrutar de la vida. Se comunica bien. Sin duda hará grandes negocios en el futuro. En cuanto a mí, después de 12 horas en la fábrica,
Con el cuerpo impregnado de olor a gasolina, solo recibí frases como: ¿no estás cansado de hacer eso? Los hombres que se dedican al trabajo viven más secos que un palo. Es como si, a sus ojos, mi diligencia no fuera una cualidad, sino una enfermedad. Estaba acostumbrada a que me vieran como la que siempre estará bien, y por lo tanto no necesitaba mucha atención. Mi hermano era el que necesitaba ser mimado y protegido, aunque fue él quien destruyó más de lo que construyó. Así que cuando mi padre levantó su portátil y gritó: ¿quién ha robado 20.000 euros? Realmente creía que un ladrón acababa de aparecer en esta casa. En cuanto a mí, yo sé que ese ladrón lleva aquí mucho tiempo. Se manifestaba en la forma en que la gente retiraba dinero para uno y dejaba al otro a su suerte. Ocurría cada vez que mis padres me negaban la justicia sin siquiera darse cuenta. Ese día, el ladrón de papá no solo iba dirigido a Javier, incluía todas las veces que me sentí engañada, todas las veces que mi dinero desapareció, todas las veces que reprimí las lágrimas por comparaciones que nunca gané. Y por eso, en el momento más caótico de mi familia, fui yo quien mantuvo la calma, incluso me reí. No es que me alegre de que mi padre haya perdido dinero, pero finalmente, la injusticia con la que había convivido durante tantos años había chocado contra un muro que ya no se podía fingir que no existía. Pero para que entiendas por qué pude sentarme allí, ver a mi hermano palidecer, ver a mis padres entrar en pánico y sentir tanto dolor como alivio, tenemos que volver al principio. Recuerdo los cumpleaños de mi infancia, las cenas familiares, esos momentos en que me di cuenta de que solo era una sombra al lado del niño mimado de la familia. La injusticia en mi casa no comenzó el día en que mis tarjetas de crédito alcanzaron su límite máximo. Todo empezó con fiestas de cumpleaños con globos, pasteles y palabras aparentemente inofensivas. Tenía 10 años. Ese año mi cumpleaños fue una celebración sencilla en la sala. Mamá preparó un gran flan, le puso unas velas, papá compró una bolsa de golosinas y 2 refrescos. Vinieron algunos tíos y tías a felicitarme. Javier, que entonces tenía solo 8 años, corría por toda la casa y casi deja caer el pastel varias veces. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, yo estaba más emocionada que cualquier niño. Mamá me dio una cajita envuelta en papel azul. La abrí y dentro había una camiseta normal, de esas que venden en el mercado. No estaba mal, pero tampoco era nada del otro mundo. La madre sonrió. Ya eres mayor. Tener ropa nueva para el colegio está bien. Sé realista. Asentí con la cabeza, intenté sonreír, me dije a mí misma que debía estar agradecida. La niña buena que hay en mí habló. No lo pidas, con una camisa nueva me basta. He's odd. Pero mi niña de 10 años no dejaba de mirar de reojo hacia la mesa, donde había otra caja, más grande, envuelta en papel rojo y atada con un gran lazo. Pensé que era un regalo para mí. Hasta que papá dijo: «Ah, esto es para el cumpleaños de Javier el mes que viene. Déjalo aquí para que no te olvides». Pasó un mes y llegó el cumpleaños de Javier. Era la misma sala, los mismos parientes, el mismo pastel y las mismas velas. Pero cuando arrancó el papel rojo y sacó el gran lazo, dentro había una bicicleta azul nuevecita. El rostro de Javier se iluminó, saltó arriba y abajo gritando por toda la casa. Los padres rieron, los familiares aplaudieron, todos dijeron: «Así es, este niño suele salir a jugar con sus amigos, una bicicleta es perfecta. Es extrovertido, extrovertido, hay que darle algo para que salga ahí fuera». Me quedé allí de pie, todavía sosteniendo el plato de pastel de cumpleaños. En alguna parte de mi pecho, algo se había hundido. No tengo envidia de la bicicleta, simplemente me pregunto, ¿por qué mi cumpleaños se trata de «ya eres un niño grande, sé realista», y el suyo de «los niños necesitan algo con qué jugar»? Después de la fiesta, cuando todos los invitados se habían ido a casa, le pregunté a mi padre medio en broma: «¿Un niño de 10 años ya no es un niño?». Papá me acarició la cabeza y dijo suavemente: «Eres mayor que tu hermano, deberías entenderlo mejor. Siempre estás bien, hijo». Esa fue la primera vez que escuché las palabras «siempre estás bien» como veredicto. A partir de ahora, mis sentimientos ya no son una prioridad. Muchos años después, llegó el día de mi graduación de la escuela secundaria. No era un estudiante excelente, pero tampoco malo.
Obtuve la nota suficiente para entrar en una buena escuela de formación profesional. Los profesores me elogiaban por ser trabajador, tranquilo y serio. El día que recibí mi diploma, mis padres vinieron, se tomaron algunas fotos conmigo en el patio de la escuela y después toda la familia fue a un pequeño bar cerca de mi casa, pidió tapas y bebió cerveza. La madre preguntó con naturalidad: ¿vas a seguir estudiando o a ponerte a trabajar? Dije que quería ir temprano al trabajo para aprender a arreglar coches mientras trabajaba. Papá asintió. Sí, puedes elegir lo que quieras, siempre y cuando puedas cuidarte a ti mismo. Esa noche, al llegar a casa, colgué el diploma en la pared de mi habitación. La luz amarilla de la bombilla se reflejaba en el sello rojo. Me quedé mirándolo durante un largo rato, esperando sentir algo especial. Pero nunca llegó. Solo hubo cansancio y un pequeño vacío. 2 años después, le tocó el turno a Javier de graduarse de la escuela secundaria. Su nota fue incluso más baja que la mía y casi tuvo que repetir el examen, pero no importó. Sus padres alquilaron un pequeño restaurante, invitaron a todos sus familiares y amigos y montaron una gran fiesta. Sonaba reggaetón a todo volumen y la cerveza y el vino abundaban en la mesa. Me quedé en un rincón, con un vaso de refresco en la mano, viendo a Javier abrazar a cada uno de sus amigos, riendo a carcajadas, sacándose fotos y bailando. Sus padres iban por todas partes presumiendo: ese es mi hijo, se graduó, tiene muchos amigos, le cae bien a todo el mundo. Sin duda hará algo importante en el futuro. Alguien preguntó en broma: ¿y el hermano mayor? Papá sonrió y respondió rápidamente: oh, está bien, me ha servido durante mucho tiempo. Está bien. Esas 2 palabras eran como una etiqueta pegada en mi frente, ayudando a todos a sentirse lo suficientemente seguros como para ignorarme y centrarse en la nueva estrella de la familia. Esa noche, mientras ayudaba a mi madre a poner la mesa, le pregunté: mamá, ¿de quién estás más orgullosa? ¿De mí o de Javier? Mamá hizo una pausa por un segundo y luego dijo, con voz ligeramente molesta: ¿por qué preguntas eso? Estoy orgulloso de los dos. Así. Pero vi cómo se le iluminaban los ojos a mi madre cuando hablaba de Javier, de cómo tenía muchos amigos, de lo querido que era por todos, de lo charlatán y encantador. Cuando habla de mí, mi madre usa palabras como estable, tranquila, sin preocupaciones. Intenté preguntar más, pero a veces siento que todos solo me ven a mí. Lo que digo no importa comparado con lo que digo. La madre suspiró. No pienses tanto, David. Tú siempre eres fuerte, pero tu hermano es más débil. Necesita mucho ánimo. Tú eres su apoyo, ¿entiendes? Asentí con la cabeza, y en ese momento, algo dentro de mí cambió silenciosamente. Comencé a aprender a guardar silencio. Ante la comparación, me quedo callado. Cuando estaba cansada después de trabajar todo el día y veía que elogiaban a mi hermana simplemente por saber divertirse, me quedé callada. Cuando todas las conversaciones en casa giraban en torno a Javier, qué quería estudiar, qué quería hacer, a dónde quería ir, yo guardaba silencio. Pero el silencio no significa que no sienta nada. Cada vez que me apartaban, cada vez que oía las palabras «siempre estoy bien», era otro golpe a mi autoestima. Con el tiempo, se convirtió en una herida que no sangraba, sino que ardía, y cada vez que alguien la tocaba, dolía. Quizás, si las cosas se hubieran detenido en las fiestas de favoritismo, habría aprendido a aceptar y vivir como la hija de atrás en mi propia familia. Pero entonces Javier creció, cumplió 20 años, y ese prejuicio empezó a afectar lo único que tenía: mi propio dinero y mi pequeño sueño de tener mi propio garaje. Y a partir de aquí, la guerra ya no se trata solo de emociones. Se convierte en una batalla entre dinero, autoestima, y la pregunta es: ¿en esta casa, mi esfuerzo tiene valor? Durante mi infancia, la diferencia de edad entre Javier y yo era de más de 2 años. Es la distancia entre 2 mundos. Por la mañana, al salir de casa en Madrid, aún hacía un poco de frío y las calles estaban salpicadas por los primeros autobuses. Crucé el bloque de apartamentos hasta la esquina, donde había coches viejos en fila esperando ser reparados. Me puse el equipo de protección, abrí el capó y tenía las manos manchadas de aceite matutino. Mientras tanto, Javier seguía durmiendo, con las cortinas corridas, y su habitación apestaba a perfume barato y humo de cigarrillo de la noche anterior.
Su teléfono estaba sobre la mesa, con la pantalla iluminada por mensajes. ¿Quieres ir al bar otra vez esta noche? ¿Fiesta el viernes? ¿Vienes? Allí estará toda la pandilla. Por la noche, cuando llegué a casa, estaba agotado. El olor a gasolina se me había impregnado en la piel. Solo quería darme una ducha rápida y tumbarme. Javier era todo lo contrario. Salió de la habitación con una camisa nueva, el pelo engominado, un poco de perfume y zapatillas blancas. Me miró y sonrió. ¿Mi hermano se va a dormir a las 10 como un anciano otra vez? Y, por extraño que parezca, a ojos de los padres, ese ritmo de vida paradójico es completamente normal. Una tarde de invierno me di cuenta de que todo iba muy mal. Aquel día lloviznaba. Llegué a casa más temprano de lo habitual porque había poco trabajo en el taller. En cuanto entré en la cocina, oí a Javier decir: «Papá, necesito 200 euros. Vi una chaqueta de cuero muy bonita. Si quiero tener un aspecto profesional, tengo que vestirme bien». Papá se apoyó en la encimera de la cocina, con la lata de cerveza aún en la mano. Hizo una pregunta: «¿Cuánto cuesta la camisa?» «Unos 180 hasta 200 euros, dependiendo de la talla. Pero creo que merece la pena porque lo usaré durante mucho tiempo». Papá frunció el ceño, pero no con enfado. Reconocí su ceño como el de alguien que piensa en cómo ayudar. «Vale, los jóvenes deberían saber vestir un poco. Te lo envío mañana. Pero la próxima vez, intenta buscar artículos en rebajas. No elijas siempre los más caros». Javier sonrió y abrazó el hombro de su padre. «Papá es el mejor. Prometo vestirme para que valga la pena el dinero». Me quedé de pie junto a la puerta de la cocina, con la camisa aún mojada por la lluvia y las manos manchadas de aceite. El número 200 euros resonaba en mi cabeza. Esa noche, después de que la familia terminara de cenar, reuní mi valor. Me senté y le dije a mi padre: «Papá, las suelas de mis zapatos de seguridad están a punto de despegarse. Es obligatorio usar zapatos de seguridad en la fábrica. El par nuevo más barato cuesta 50 euros. Préstamelos. Te los pago cuando cobre mi sueldo». Papá dejó el mando de la televisión y me miró. «¿No te queda dinero?» «Todavía lo tengo, pero si me compro zapatos, tendré que recortar mis ahorros este mes. Calculo que dentro de 2 años tendré suficiente para abrir un taller mecánico. Si lo retiro ahora». Antes de que pudiera terminar, mi padre suspiró. «David, estás demasiado obsesionado con ahorrar. El dinero es para vivir, no para morir. Tienes que aprender a equilibrarlo. No puedes pensar siempre en el futuro y olvidarte del presente». La madre interrumpió: «Llevas trabajando tanto tiempo. ¿Por qué tienes que pedirle dinero prestado a papá solo para comprarte un par de zapatos?» Me tragué. «Solo quiero pedirte prestados 50 euros. Te los devolveré en cuanto cobre». Finalmente, mi padre accedió, pero no sin antes darme una larga charla sobre gestión financiera y sobre cómo necesitaba vivir con más libertad. En cuanto a mí, solo tenía una pregunta en mente: ¿por qué gastar 200 euros en la chaqueta de cuero de Javier es necesario para tener un aspecto profesional, pero 50 euros en mis zapatos de seguridad es una señal de mala gestión del dinero? La verdadera batalla por el dinero comenzó unos meses después, cuando Javier llamó por primera vez a mi puerta para pedirme dinero prestado. Estaba sentada en la cama, contando el dinero de la caja metálica que tenía debajo, anotándolo cuidadosamente en una libretita. Cada 20 euros, cada 50 euros, cada moneda. Era mi costumbre. Cada mes, después de pagar todas las facturas, guardaba el dinero que sobraba en la caja, como quien pone ladrillos en la construcción del garaje de mis sueños. La puerta se abrió sin llamar. Javier se apoyó en el marco de la puerta, aún con la misma media sonrisa. «¿Estás ocupado?» «Relativamente». «¿Qué ocurre?» Entró, mirando a su alrededor, como rara vez venía a mi habitación. «Oye, esta noche mis amigos van a un bar nuevo en el centro. Hay un DJ famoso de Barcelona. Me falta un poco de dinero. ¿Me puedes prestar 40 euros? Mi padre me hará la transferencia la semana que viene. Te los devolveré». Miré el fajo de billetes que tenía en la mano. 40 euros. No es mucho dinero. Pero era casi el sueldo de un día. «¿Ya le has preguntado a papá?», le pregunté. «Vale. Papá dice que este mes nos hemos pasado del presupuesto y que ir a bares todo el rato no es bueno. Por eso te pregunté. Tienes mucho dinero. Perder 40 euros probablemente no supondrá ninguna diferencia».
Su montón de dinero me hacía arder la cara. Ese montón de dinero era cada hora que pasaba en el taller, cada broca, cada vez que me salpicaban aceite en la cara. Negué con la cabeza. No, estoy ahorrando. Si te doy 40 hoy y 40 miliamperios, ¿cuándo podré abrir el garaje? El rostro de Javier se ensombreció visiblemente y su sonrisa desapareció. Venga, solo esta vez. Siempre estás trabajando y nunca disfrutas de la vida. No te importa si me lo prestas. Vives como un hombre de 60 años. Puedes pensar lo que quieras, pero la respuesta es no. Guardó silencio un instante. Luego alzó la barbilla. Vale, pensé que tú, siendo mi hermano mayor, lo entenderías. ¿Quién lo iba a decir? Eres tan tacaño. Dio un portazo. Me senté solo mirando la plancha. Por primera vez en mi vida, mi propio hermano me tachó de tacaño solo porque no le di dinero para ir a beber. Pero la historia no termina ahí. La segunda vez, pidió 25 euros para ir a un concierto. Tercera vez, 30 euros por una cita. La cuarta vez, 15 euros, retenidos temporalmente porque papá olvidó transferir el dinero. Siempre dije que no. Cada vez que deja un comentario sarcástico, estás tan obsesionado con el dinero que da pena. ¿Haces alguna vez algo divertido? No me extraña que mis padres no presuman de mí ante nadie. Solo hablo de dinero y trabajo. This last. Una noche, durante la cena, dijo esto delante de sus padres. David cuenta cada centavo como un banquero. Si le pido un poco de ayuda, parece que estoy robando a alguien. We know time the spesa. Mamá se volvió hacia mí. Mi hermana a veces lo está pasando mal. ¿Por qué debería ayudarla un poco? Somos familia. ¿Por qué eres tan calculador? Quería preguntarle, desde que eras pequeña, ¿cómo has ayudado a tu familia? Cuidándote a ti misma sin pedir nunca un centavo más. ¿Acaso eso no es ayudar? Pero como siempre, guardé silencio. Solo que esta vez, mi silencio vino acompañado de una nueva herida. Entonces, una mañana de domingo, mientras contaba el dinero en la caja de hierro, de repente me detuve. Estaba segura de que había 1.120 euros en la caja la semana pasada. Lo recordaba perfectamente porque lo acababa de anotar. Pero ese día, después de contarlos una y otra vez, solo quedaban 1.100, 20 euros menos. 20 euros podría ser un error de memoria. Intenté convencerme a mí mismo. Debo haberlo escrito mal. Probablemente compré algo la semana pasada y se me olvidó. Abrí el librito y lo hollé. No mencionaba gastar 20 euros, pero llevaba suficiente tiempo lidiando con mi perfeccionismo como para saber que rara vez me equivocaba. Negué con la cabeza y cerré la caja. Me dije a mí mismo, bueno, solo son 20 euros. 2 semanas después, la historia se repitió. Esta vez, el número en el libro es 1.280. Solo quedan 1.250 en la caja. 30 euros menos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya no podía defenderme. No era un mal recuerdo. Alguien había abierto la caja, cogido el dinero y la había vuelto a cerrar como si nada hubiera pasado. Solo hay 4 personas en la casa. Mamá y papá, ambos trabajan mucho, jamás tocarían mi hucha. Queda una persona, Javier. Esa noche, cerré la puerta de mi habitación con llave por primera vez antes de dormir. Mi mano se detuvo en el pestillo más tiempo de lo habitual, como si el movimiento fuera a romper algo dentro de mí si lo hacía con demasiada fuerza. Al día siguiente, decidí tender una trampa. Metí 3 billetes nuevos de 20 euros en la caja, le saqué una foto nítida al número de serie y lo anoté en mi libreta. Dejé la caja en un lugar bien visible y al salir a trabajar dejé la puerta de mi habitación sin llave, aunque entreabierta. No pude concentrarme en todo el día. Cada vez que se ponía en marcha el compresor de aire, imaginaba que se abría la puerta, entraban unas zapatillas blancas y se abría de golpe la tapa de la caja metálica. Lo primero que hago al llegar a casa por la noche es meterme debajo de la cama y sacar la caja. Falta un billete de 20 euros. Y es la que tiene el número de serie que acabo de anotar. Ya no se puede negar. Alguien entró en mi habitación, abrió la caja, sacó el dinero, la cerró, como si yo fuera un cajero automático sin contraseña. No sentí que me estuvieran robando en la calle. Fue la sensación de ser violada en el único territorio que tenía, por la persona en la que se suponía que más debía confiar. Sostenía el número de serie en mi mano. Me temblaba tanto que la letra se desvanecía.
No solo vi a Javier en mi mente, también vi a mis padres diciendo, mi hijo aún es pequeño, siempre estoy bien. Todos ellos, de una forma u otra, me enseñaron que todo lo mío podía tomarlo sin permiso. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, esperando oír pasos en el pasillo, esperando que la sombra de alguien se detuviera en la puerta, pero no pasó nada. A la mañana siguiente, cuando vi a Javier salir perezosamente de su habitación, bostezar y abrir el refrigerador, lo llamé para que entrara. Pasa, necesitamos hablar. Entró con la mirada ligeramente recelosa. Coloqué la caja de hierro sobre la mesa y abrí la tapa delante de ella. ¿Sabes esto? Miró hacia un lado y se encogió de hombros. Tú, Hucha, toda la familia lo sabe. Sí. Ixilon sabe cuánto falta. La leve expresión de ceño fruncido en sus ojos fue la respuesta. Puse el número de serie sobre la mesa, en voz baja. No soy tonta, Javier. Sé que alguien se llevó el dinero, y solo hay una persona en esta casa que necesita dinero y no quiere pedírselo a sus padres. Y Seventeen. Hubo silencio durante unos segundos, luego de repente, suspiró. Vale, sí, lo hice. Pero no me hables como si fuera una ladrona. Solo lo pedí prestado. Cuando tenga un trabajo estable lo devolveré. Me reí, pero fue una risa amarga. Tomar prestado significa pedir permiso primero. Yo no pedí permiso. Esperé a que te fueras a trabajar y luego registré la habitación. Eso se llama robar. Sus ojos se volvieron más fríos. ¿Te crees un santo? Tienes un montón de dinero. Que te falten un par de billetes no le hace daño a nadie. Te lo pedí, pero me lo negaste como si fuera basura. ¿Qué más quieres? Quiero que consigas un trabajo. Quiero que dejes de ver el dinero de los demás como la solución a todos tus problemas. Frunció el ceño. No todo el mundo quiere pasarse la vida con las manos manchadas de petróleo como tú, David. Yo tengo mis propios planes. Solo necesito un poco de tiempo y un poco de apoyo. Very Bruce. ¿Y ese apoyo es el dinero que tienes en tu caja? ¿Las horas que pasaste de pie en el garaje, con dolor de espalda y ardor en los ojos? ¿A eso le llamas apoyo? Por un segundo pensé que se iba a enfadar, a gritar, a romper cosas, pero él simplemente se encogió de hombros. Estás obsesionado con el dinero. Te pedí prestado y actuaste como si te estuviera arruinando la vida. Bueno, la próxima vez encontraré otra manera. Guarda bien tu tesoro. Oh, y sí. Dio la espalda, salió por la puerta y añadió sin mirar atrás. No esperes que te siga viendo como mi hermano. Para mí, eres solo una caja fuerte andante que no se abre. La puerta se cerró, y en la pequeña habitación solo estaba yo con la hucha abierta, más vacía que nunca. Esa noche, escondí la mayor parte de mi dinero en otro lugar, en el maletero de mi viejo coche, en el sótano. La caja fuerte quedó con muy poco, vacía y a merced de cualquiera que quisiera registrarla. Desde ese día en adelante, cada vez que entraba en la habitación, miraba a mi alrededor, comprobando si los muebles habían sido movidos, si la ventana estaba abierta en un ángulo incorrecto, si aún persistía el aroma del perfume de Javier. El dormitorio, el único lugar que debería haber sido una zona segura, se había convertido de repente en el escenario de un delito menor que nadie, excepto yo, consideraba grave. Pero yo aún no sabía que los billetes de 20 euros que se llevaron eran solo borradores. Dentro de poco, el número de objetos robados no será 20, sino 20.000. Y esa vez, la víctima no seré solo yo. Si la desaparición de los billetes de 20 euros de la caja fuerte fue solo un ensayo, entonces el día en que mi padre me dio mi tarjeta de crédito fue el verdadero espectáculo. Ese día era jueves. Acababa de llegar a casa desde la fábrica cuando mi padre me llamó desde la oficina. David, ven aquí, te necesito para algo. El despacho de papá era un pequeño rincón cerca del balcón, donde tenía un viejo escritorio de madera, un portátil y una pila de papeles desordenados. Estaba sentado frente a la pantalla, frunciendo el ceño como si acabara de discutir con alguien. Sobre la mesa había un trozo de papel con unas líneas garabateadas, y junto a él una tarjeta de crédito plateada que resultaba familiar. ¿Qué ci pasa, papá?, le pregunté. Papá me dio el periódico. Mi mamá quiere este reloj inteligente como regalo de cumpleaños. Ya anotó el modelo, el color, la página web, etc. Me lo probé,
pero me resultó confuso y seguí seleccionando el equivocado. Por favor, ayúdame a pedirlo. Me da miedo comprar el incorrecto después de estar un rato buscando. Pray, process. I've noted aside. Miré hacia allí. Mi madre lo había anotado con mucho cuidado. Modelo, color, talla e incluso el enlace a la página web oficial española. El precio era de casi 300 euros. Papá sacó una tarjeta de su cartera y la colocó junto a su ordenador portátil. Esta es mi tarjeta, y esta es la contraseña de esta cuenta en línea. Escribió otra serie de números y letras en un pequeño trozo de papel y lo pegó junto a la pantalla. Cuando tengas tiempo, ven a hacer el pedido por mí. Recuerda dejar la tarjeta y el papel aquí. Mañana lo guardaré en mi cartera. Justo cuando papá estaba hablando, alcancé a ver una sombra que se deslizaba fuera de la puerta. Javier pasó por mi lado, fingió un bostezo y dijo: «¿Qué pasa, papá?», antes de desaparecer de nuevo en su habitación. Papá no se dio cuenta. Me sentí un poco incómodo, pero no le di importancia. Últimamente, cada vez que Javier estaba cerca, me sentía incómodo, incluso si no había hecho nada. «De acuerdo, papá. Lo haré esta noche», respondí. Ese día el taller estaba más ajetreado de lo normal. Un coche tenía un freno roto, a otro le habían cambiado la transmisión, y me pasé todo el día revolcándome debajo de los coches, sin pensar siquiera en el reloj. Aproximadamente a las 11 de la mañana, el teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Javier. «¿A qué hora volverás?». Fruncí el ceño. Era raro que me escribiera. «Sobre las 7». «¿Por qué?», respondí rápidamente. «No», solo preguntaba. «Voy a salir con amigos». «Heaven dance a stand». He said of Cortland, and heaven dance a stand. Guardé el teléfono, intentando no pensar. Pero una pequeña voz en mi cabeza susurró: «¿Desde cuándo le importa tu tiempo?». Sin saberlo, mientras permanecía acurrucada bajo el coche durante esas horas, se estaba llevando a cabo un tour de compras por todo Madrid, utilizando la tarjeta de mi padre. Esa noche llegué a casa alrededor de las 8. La familia había terminado de cenar, mis padres estaban viendo la televisión y Javier no aparecía por ningún lado. Mi padre me recordó: «Recuerda ponerme la alarma antes de que se te olvide». Entré en la oficina y encendí el portátil. La tarjeta seguía sobre la mesa, el papel con la contraseña aún pegado al lateral de la pantalla, como si nadie lo hubiera tocado. Abrí la página web que mi madre me había indicado, elegí el modelo y el color correctos y lo añadí a mi carrito. Al finalizar la compra, introduje el número de mi tarjeta, la fecha de caducidad y el código CVV. Todo parecía normal, hasta que la pantalla muestre texto rojo: «Pago rechazado. Fondos insuficientes. Pago rechazado. Límite insuficiente». Fruncí el ceño. Lo intenté de nuevo, comprobando 2 veces el número de la tarjeta. «Rechazado de nuevo. No tienes suficiente crédito». Mi padre todavía usa esta tarjeta para pagar reparaciones de la casa y billetes de avión, y nunca le he oído quejarse de quedarse sin crédito. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré la página web del reloj, abrí una nueva pestaña y accedí a la cuenta bancaria online de mi padre utilizando la información del papel. Iniciar sesión tarda unos segundos. A continuación, la pantalla muestra el saldo disponible. 37 18. Me quedé mirando el número, como si me hubieran abofeteado. Una tarjeta de crédito con un límite de más de 20.000 euros, ahora era de menos de 40. Me desplazo hacia abajo hasta la sección del historial de transacciones. Ese día, desde aproximadamente las 11 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde, hubo una larga lista de gastos. 780 euros en una boutique de moda masculina en Salamanca. 1.200 euros en una gran tienda de electrónica cerca de la Plaza Mayor. 350 euros en una tienda de zapatillas. 600 euros en un famoso restaurante de carnes. 250 euros en un bar de cócteles. 2.100 euros en una joyería. 4.500 euros por un paquete Ibiza todo incluido, todo incluido. Y hay docenas de otros artículos diversos: ropa, accesorios, restaurantes, bares, reservas de taxis. Total, casi Ishiebu. En un solo día. Sentí un nudo en el estómago y empecé a sudar, aunque la habitación no estaba caliente. El ruido del televisor del salón de repente parecía amortiguado y lejano.
Solo quedaba el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Mientras yo me arrastraba debajo del coche, alguien usó la tarjeta de mi padre para vivir como una estrella de rock durante exactamente 6 horas. Y yo sé quién. Pulsé el botón de imprimir. La impresora empezó a zumbar y el texto negro ocupó cada hoja en blanco. Cada clic me dolía como un martillazo en el pecho. Cuando salió la última hoja, sostuve la pila de papeles con manos temblorosas. Acabo de revisar la transacción e imaginé. Javier entró en la boutique, escogió las camisas más caras, se las probó y sonrió al personal. Pasó la tarjeta y firmó sin dudarlo. En el restaurante pidió vino, pidió un filete, rió y habló en voz alta, sin mirar el precio. En la agencia de viajes reservó el paquete todo incluido para Ibiza, probablemente pensando algo como: la vida es corta, ¿por qué no disfrutarla al máximo? Todo ello, en frías cifras, está en mis manos. Alrededor de las 9 de la noche, oí que se abría la puerta. Javier entró en la casa y su risa resonó en el pasillo. Estaba hablando por teléfono. Sí, Ibiza. Todos resorts de 5 estrellas. No te preocupes, con este viaje nos vamos a pasar el verano entero. Me vio en la oficina y rápidamente susurró: Vale, hablamos mañana. Ya estoy en casa. Deswise. Colgó el teléfono. Se apoyó en el marco de la puerta, manteniendo una expresión alegre. Hermano, papá ya te dijo que le encargaras un reloj a mamá. No esperes a su cumpleaños para acordarte. Levanté la vista y dejé la pila de estados de cuenta sobre la mesa. Debí de tener una expresión tan horrorizada que, por primera vez en mi vida, vi a Javier estremecerse levemente. ¿Qué? Pareces poseído. Empujé suavemente la pila de papeles hacia ella. ¿Cómo estuvo su día? Frunció el ceño, se acercó y recogió la pila de papeles. Al echar un vistazo a las primeras líneas, vi que su mirada se detenía. Hubo un instante fugaz, en que palideció y le temblaron un poco las manos. Pensé que tal vez se derrumbaría, lo admitiría, pediría disculpas. Pero apenas un segundo después, su máscara familiar reapareció. Sonrió levemente. Ah, esto, iba a decírtelo. Buff, ¿te refieres a antes o después de que papá se enterara? Pregunté con la voz seca como el viento. Tranquilízate, no lo robé, solo lo pedí prestado. Soy un miembro de la familia, no un extraño. Lo devolveré poco a poco. ¿Pagar a plazos? Me reí. No puedo mantener un trabajo durante 2 meses. ¿Pagaré 20.000 euros? ¿Con qué? ¿Con mis promesas? Es molesto, un poco duro. Siempre estás juzgando. Si no hubieras sido tan tacaño conmigo, si me hubieras prestado dinero cuando lo necesitaba, no habría tenido que recurrir a esto. Lo miré fijamente. Esa frase parecía resumir la lógica retorcida que su familia le había inculcado sin darse cuenta. Eso significa que no me dejaste coger tu dinero, así que empecé a coger el de papá. ¿Es por eso que estás poniendo excusas? Comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, con voz que mezclaba ira y preocupación. No lo entiendes. Esto es solo temporal. Planeo reservar un viaje, comprar algunas cosas, luego encontrar un buen trabajo, ganar mucho dinero y entonces te lo devolveré. Mis padres lo entenderán. Es familia. La mire fijamente. Familia no significa cajero automático ilimitado. Usaste el nombre de hijo, para dilapidar los ahorros de toda la vida de tus padres en un solo día. Y ahora dices, ¿ya lo entenderás? Se detuvo, mirándome fijamente. ¿Y ahora qué vas a hacer? Puedes ayudarme a resolverlo. Eres inteligente, piénsalo. Llama al banco, di que lo hackearon, que filtraron tu información, denuncia un fraude o algo así. O, no le digas a papá esta noche. Dame tiempo para organizarlo. Paga una parte y luego se lo dices. Eres mi hermano, tienes que ayudarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo quería que me quedara callado, quería que yo fuera su cómplice. Si tuviera que esconderme, sería yo quien estaría al teléfono con el banco, mintiendo, inventando historias, borrando mis huellas. Todo lo que he evitado durante toda mi vida. Durante unos minutos me sentí mareado. Si se lo cuento a papá esta noche, esta casa se derrumbará. Si guardaba silencio, dándole tiempo a Javier, significaba que aceptaba que mis padres siguieran siendo engañados durante unos días más, unas semanas más. Entonces apareció una imagen en mi mente. Se abrió la caja de hierro que estaba debajo de la cama,
Se sacó el dinero y se dejó la puerta entreabierta. La sensación que tienes al saber que el ladrón es tu hermano. Y otra pregunta. Si lo encubres esta noche, ¿cómo vas a tener la cara para volver a hablar de autoestima, David? Levanté la vista y mi voz de repente se volvió inusualmente tranquila. No voy a mentir por ti. No voy a llamar al banco e inventarme una historia sobre que la tarjeta ha sido hackeada. Esto no es un error del sistema, es culpa tuya. Javier se acercó y bajó la voz. David, por favor, si papá se entera, me mata, me echa de casa. Yo no puedo vivir ahí fuera. Lo miré. Por primera vez, vi verdadero miedo en sus ojos, pero por primera vez no me sentí responsable de extinguir ese miedo. Mañana, cuando papá abra la cuenta, lo verá todo. No tienes que decirle nada. Si quieres avisarle con antelación, tienes toda la noche para hacerlo. Abrió la boca, como si fuera a decir algo más, pero luego guardó silencio. Arrojó la pila de declaraciones sobre la mesa y se dio la vuelta. Siempre te crees más moral que los demás. Muy bien. Ya veremos qué pasa mañana. Simplemente siéntete orgulloso de tu conciencia tranquila. La puerta se cerró de golpe tras ella. Esa noche me quedé tumbado en la cama con los ojos bien abiertos. Cada paso en el pasillo, cada puerta de armario, cada sonido del agua corriendo en el baño hacía que mi corazón diera un vuelco. La casa permaneció en silencio hasta que el reloj dio las 2, luego las 3 de la madrugada. Javier no fue a la habitación de su padre, no confesó, prefirió esperar. Tal vez espera que, de alguna manera, esto desaparezca como los billetes de 20 euros en mi caja fuerte. A las 6 de la mañana, oí a mi padre levantarse para preparar café. Tenía la costumbre de encender el ordenador mientras lo bebía para consultar su cuenta bancaria. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Luego se oyó el sonido de una silla al ser arrastrada en la oficina. Un instante después, se oyó un grito. «¿Pero qué coño es esto? ¿Qué demonios?» Mamá se sobresaltó y salió corriendo de la habitación. Me levanté de la cama, pero sentía los pies pegados al suelo. En la cocina, papá estaba de pie, con el portátil en la mano y la cara roja. Mamá estaba a su lado, con la mano sobre la boca y los ojos muy abiertos. «Javier Boyokvi», rugió papá. La puerta se entreabrió. Javier salió, con el pelo revuelto y la cara llena de marcas de almohada, pero con la mirada cautelosa. Ella lo sabía. «¿Qué pasa, papá? Es tan temprano». Papá giró la pantalla hacia ella. «Esta mañana mi tarjeta subió casi 20.000 euros en un solo día. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la tuya?» Javier lo comprendió al instante. Se le fue todo el color del rostro. «Papá, dígame explicarte». «¿Explicar qué? Boutique, restaurante, bar, joyería, Ibiza. ¿Esta es tu explicación? Te alimento, te educo, te dejo vivir en esta casa y luego me conviertes en un cajero automático? La madre tombe. Javier, dime, tú no lo hiciste, ¿verdad?» Me quedé junto a la puerta de la cocina, sin decir nada. En ese momento, sentí como si estuviera reviviendo la misma escena de ayer, pero esta vez, la víctima ya no era yo. Javier miró a su alrededor, buscando algo a lo que aferrarse. Cruzó miradas conmigo. Ambos sabíamos que yo lo había sabido anoche. «David», dijo papá volviéndose, «¿qué sabes tú de esto?» Respiré hondo. La respuesta más simple era también la más cruel. «Anoche, cuando iba a ponerte la guardia, me di cuenta de que la tarjeta había sido rechazada. Revisé mi cuenta y vi todas esas transacciones. Imprimí el comprobante y se lo dije a Javier. Le dije que se lo dijera él mismo a mamá y papá. He's live». Mi padre me miró, ya no enfadado, sino también decepcionado. «¿Y no se te ocurrió despertar a tus padres anoche? Creo que es él quien tiene que hablar aquí, no yo». La cocina entera quedó en silencio. Entonces papá se volvió para mirar a Javier con la voz baja, más fría que la mañana de principios de invierno en el balcón. «Solo tengo una pregunta más. ¿Fuiste tú quien usó mi tarjeta para gastar casi 20,000 euros en un solo día?» Javier tragó saliva, con los ojos rojos. «Papá, soy tu hijo. Solo quería pedírtelo prestado, te lo devolveré, lo juro». «Robo es ladrón», interrumpió papá, con voz atronadora. «Da igual que seas mi hijo o un niño de la calle. Hoy ya no vi a mi hijo.
Solo vi a un ladrón parado en mi cocina. La palabra ladrón resonó como una sentencia. Mamá rompió a llorar. Javier también empezó a llorar, pero sus lágrimas fueron en vano. En cuanto a mí, me apoyé en el marco de la puerta, mirando la escena ante mis ojos, sintiendo a la vez dolor y, extrañamente, alivio. Durante años, solo yo supe lo que se sentía cuando Javier me quitaba lo que era mío. Hoy, por primera vez, los padres lo probaron. Pero la vida no se detiene con una mañana de gritos en la cocina. Tras las maldiciones, tras las lágrimas, surgirá una pregunta mucho más difícil. Un ladrón como ese, ¿cómo va a pagar los 20,000 euros que quemó en 6 horas? Y esa pregunta desencadenó las siguientes 6 semanas de infierno, no solo para Javier, sino para toda mi familia. Después de aquella mañana infernal, toda mi familia se sintió como si acabara de vivir un terremoto. Todo seguía allí: mesas, sillas, refrigerador, televisor, pero nada era ya como antes. Papá se pasó todo el día llamando al banco, a la compañía de la tarjeta, intentando explicarlo, intentando averiguar si podía considerarse un fraude, pero al final todo se reducía a lo mismo. El usuario es un familiar y posee la información completa de la tarjeta. Este caso es muy difícil de manejar como un fraude común, señor. En otras palabras, se han esfumado casi 20,000 euros y no ayudarán a papá a recuperar gran parte de ese dinero. Mamá estaba sentada a la mesa del comedor con una pila de declaraciones delante, hojeándolas. Había momentos de silencio tan largos que podía oír el tic-tac del reloj. Javier cerró la puerta y se quedó dentro. Por primera vez en años, nadie en la casa mencionó el fútbol, ni los bares, ni la cena del domingo. Solo 3 palabras resonaban en la mente de todos: 20,000 euros. Por la tarde, papá llamó a Javier a la sala de estar. Su voz ya no era el grito de la mañana. Era baja, cansada, pero absolutamente fría. Sentarse. Javier estaba sentado al borde de la silla, con las manos entrelazadas y los ojos enrojecidos. Había estado llorando, y tal vez aún esperaba un milagro, que su padre cediera, que con una disculpa sincera todo volviera a ser como antes. Papá puso la pila de papeles sobre la mesa y la miró. Papá llamó al banco. Pueden ayudarnos a extender parte del préstamo, renegociar algunos de los pagos, pero no lo condonarán. Parte del dinero que perdiste fue de tus propios gastos, y esta familia tiene que pagarlo. Hizo una pausa por un momento. Luego dijo lentamente: no te llevaré a la policía, no porque merezcas mi perdón, sino porque tu madre no lo soporta. Pero eso no significa que no vayas a pagar las consecuencias. Regan. Javier dejó escapar un suave suspiro, como si oír las palabras no entregarlos a la policía le hubiera salvado media alma. Papá, sé que me equivoqué. De verdad, no pensé que la cantidad de dinero fuera tan grande. Papá levantó la mano para detenerse. Silencio. No quiero oír otro. No pensé. Desde el momento en que sacaste la tarjeta para pagar el filete de 600 euros, no pensaste. Cuando reservaste el viaje a Ibiza, no pensaste. A partir de ahora, solo tienes derecho a una cosa: hacerlo y pagar. Sacó otro trozo de papel del bolsillo y lo colocó delante de Javier. Mi padre llamó a un conocido. Necesitaban a alguien para el turno de noche en un almacén logístico a las afueras de la ciudad, de 23 a 7, 6 días a la semana. 14 euros la hora. El trabajo era duro, con muchas normas, pero aceptaban a gente sin titulación siempre que tuvieran ganas de trabajar. It was put. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. ¿Turno de noche? ¿En el almacén? ¿Me estás tomando el pelo? Cada centavo que ganes de ahí, continuó papá, antes de que pudiera reaccionar. Excepto el pasaje de autobús y un poco para el almuerzo, todo se destinará a devolver el dinero que gastaste. Te quedarás en esta casa, comerás la comida de mamá, nada de bares, nada de viajes, nada de diversión, hasta que papá diga: se acabó. He's improved it. La madre se atragantó. ¿Podrá hacerlo? Nunca antes había trabajado en el turno de noche ni había levantado objetos pesados. Papá se giró. Por eso tiene que ser así. Si no sabe lo difícil que es ganar un euro, nunca respetará el dinero de nadie. Miró fijamente a Javier. Tienes 2 opciones. 1, ve a trabajar, paga tu deuda y quédate en esta casa. 2, niegues.
busques otro lugar donde vivir y te encargues de todo tú mismo. No voy a perseguirte más. Now, cansa, endásase. Ya no hay dónde esconderse. Javier inclinó la cabeza con la voz baja. Yo voy a trabajar. La primera semana en el almacén logístico es como una condena de servicio comunitario. Cada noche, a las 22:30, Javier se pone su vieja chaqueta y las zapatillas que solía usar para ir a los bares y ahora tiene que caminar hasta la parada del autobús. Allí espera, bajo la tenue luz amarilla, entre los trabajadores silenciosos, el autobús que lo llevará a la zona industrial. A las 7 de la mañana, justo cuando estaba a punto de irme a trabajar, llegó a casa. Su ropa olía a polvo de cartón y sudor, tenía los ojos oscuros como si alguien le hubiera dado un puñetazo y caminaba con pesadez. Al tercer día, tiró la mochila sobre la silla y gimió. Sentía la espalda como si se me hubiera partido en dos. Me pasé toda la noche cargando cajas, cada una pesando varias decenas de kilos, y el escáner no paraba de pitar. Si me retrasaba un poco, el encargado del turno me regañaba enseguida. No me consideran una persona, solo una máquina. José. Por una vez, no pensé que estuviera exagerando. El trabajo era un infierno, especialmente para alguien que nunca había realizado ningún trabajo manual de verdad. Esa mañana, al pasar por su habitación, encontré a Javier tendido boca abajo, aún desnudo, con los zapatos todavía polvorientos en el suelo. Su espalda se agitaba con cada respiración dificultosa. Me quedé de pie en la puerta, sintiéndome extraña. Una parte de mí quiere decir, bien merecido. ¿Quién te dijo que te gastaras 20,000 euros en un día? Pero otra parte de mí sentía lástima por él. Al fin y al cabo, era su hermano pequeño, la primera vez que tenía que pagar el precio de verdad. En silencio, fui a la cocina, tomé 2 analgésicos, serví un vaso de agua y lo dejé junto a su cama. No dije nada, no dejé ninguna nota. No quería que pensara que todo había vuelto a la normalidad. Simplemente no quería ser quien se alegrara del dolor ajeno. Pero esa simpatía no duró mucho. Para la tercera semana, Javier comenzaba a recuperarse. Un viernes por la noche, apareció de repente en la cocina a las 10 de la noche, con una bonita camiseta, echándose perfume y con un teléfono en la mano. Me tomo la noche libre. El grupo va a un bar del centro. Si no vamos ahora, algún día tendremos un taller mecánico o algo así, una familia, y nadie nos dejará ir. Papá estaba viendo la televisión. Se volvió. Trabajo en el turno de noche. ¿Para qué necesito tiempo libre? Estoy tan cansada, papá. Ha pasado una semana, me duele la espalda, veo borroso. Solo necesito una noche para descansar. Una noche no me hará daño. Papá frunció el ceño. Si estás cansado, tienes que dormir, no ir al bar. Pero Javier tuvo tiempo de enviar un mensaje sonriendo. No te preocupes, papá. Mañana te lo compensaré. No he renunciado a mi trabajo. House of used to do. Al día siguiente, llegó a casa alrededor del mediodía, oliendo a alcohol mezclado con cigarrillos, con los ojos entrecerrados. Papá lo miró de arriba a abajo. ¿Quién te preparó el estofado anoche? Hay mucha gente, papá. Pueden arreglárselas sin mí un día. Ser el jefe de turno es un poco difícil, pero tenemos que aceptarlo. Papá apretó el control remoto. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? Cada hora que no vas a trabajar, esta familia pierde un poco más de posibilidades de pagar la deuda. Nadie puede ayudarte para siempre. En la cuarta semana, las cosas empeoraron. Javier empezó a llegar tarde. A veces culpaba al autobús, a veces al atasco, a veces decía que el jefe de turno era demasiado difícil y le ponía las cosas difíciles. Una tarde sonó el teléfono. Papá contestó. Sí, soy yo. Sí, soy yo. Al otro lado de la línea, se oyó la voz de un hombre que hablaba español lenta y claramente, pero cada palabra sonaba como un martillo golpeando la mesa. Soy el supervisor de turno de Javier en el almacén. Le llamo porque quiero que sepa que su hijo está teniendo serios problemas de disciplina. Papá encendió el altavoz. Mamá y yo nos quedamos allí, escuchando cada palabra. A menudo llegaba con 30 o 45 minutos de retraso. Cuando se le recordaba, decía que era un error del sistema de tráfico y que no entendíamos la situación. Alargaba sus descansos, faltaba a su puesto varias veces y se quejaba de que este trabajo era solo para gente sin futuro. Javier estaba de pie en la puerta,
con el rostro pálido como la muerte. El líder continuó. Anoche, cuando le pedí que volviera al trabajo después de su descanso, me miró fijamente a los ojos y me dijo, textualmente, «No vine aquí para ser un esclavo. Usted es solo un supervisor estúpido que no valora a las personas con potencial». Luego tiró el escáner sobre la mesa y se marchó. El salón estaba en completo silencio. Mamá se tapó la boca con la mano, como si temiera hacer algún ruido. Les llamo para informarles que, a partir de hoy, Javier ya no trabaja aquí. Le hemos pagado las horas que efectivamente trabajó. No le debemos nada por las horas restantes, del mismo modo que él no nos debe nada. Pero sí les debe a ustedes. Eso es algo que su familia tendrá que resolver. Papá dio las gracias y colgó. Nadie dijo nada durante unos minutos. Javier intentó obligarse. Está exagerando. Anoche solo pedí un descanso más largo porque estaba muy cansado. Es una falta de respeto hacia sus empleados, yo solo. Bosta, interrumpió papá. Se puso de pie, mirando a Javier como si fuera un completo desconocido. Te dieron la oportunidad de enmendar las cosas. ¿En qué la convertiste? ¿En un escenario para lucir tu potencial insultando a la persona que te dio el trabajo? Javier se defendió. Papá siempre se pone de su lado. ¿Acaso piensas en mí? Esas cosas no me merecen. Puedo hacer mucho más. Pero si no puedo hacer nada bien, gritó papá. ¿Crees que te mereces algo mejor? No te mereces nada si mantienes esa actitud. Everyone. La madre habló con voz temblorosa. Ahora que ha perdido su trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que vague por las calles? Papá permaneció en silencio durante un largo rato. Podía ver el conflicto en sus ojos. Por un lado, el instinto paternal de proteger a su hijo. Por otro, la cruda realidad de que protegerlo una vez más podría arruinarlo todo. Finalmente, dijo, con cada palabra pesada como una piedra. Llamé a otros 3 sitios. 2 de ellos lo rechazaron en cuanto se enteraron de que lo habían despedido por su actitud. Uno dijo, no queremos problemas en el equipo. No puedo conseguirle otro trabajo. No puedo dejar que viva en esta casa como si nada hubiera pasado. Se volvió hacia Javier. A partir de hoy, tu padre, tu madre y tu hermano ya no pagarán el precio por ti. La decisión se tomó un domingo por la tarde, cuando la luz del sol en el balcón era de un amarillo sofocante. Papá llamó a todos a la sala. Ya no había gritos ni llantos, solo 3 rostros cansados y un chico de 23 años aferrado a los últimos lazos que lo unían a su familia. Javier Zomzo, papá, no tienes trabajo, no puedes pagar tus deudas, no respetas las oportunidades que te dan los demás y no nos respetas a nosotros. Quedarte en esta casa, seguir comiendo, seguir usando electricidad y agua, seguir dejando que tus padres te cuiden, significa que todavía recibes una recompensa después de todo lo que has hecho. Javier negó con la cabeza enérgicamente. Papá, te prometo que esta vez encontraré otro trabajo. Cone, trabajaré duro. Es solo que este lugar no es el adecuado. No es que este lugar no encaje, dijo papá, con voz dolorida pero firme. Este mundo laboral no es adecuado para ti si no cambias. As actually final $40. Respiró hondo. Tienes una semana. En esa semana tienes que empacar tus cosas y encontrar otro lugar donde vivir. Amigos, una pensión, lo que sea. En una semana ya no vivirás en esta casa. La madre rompió a llorar. ¿Estás seguro? Es nuestro hijo. Papá se giró, con los ojos rojos pero decidido. Hice esto porque es mi hijo. Si lo dejo aferrarse a esta casa, nunca aprenderá a valerse por sí mismo. Quote. Javier se volvió hacia mí, como aferrándose a su última esperanza. David, di algo. Sabes que no puedo vivir sola. Yo voy a cambiar, te lo juro. Solo dame algo de tiempo. Lo miré. Imágenes pasaron fugazmente por mi mente como una película a cámara rápida. Fiestas de cumpleaños favoritas. Las veces que me robó dinero de la caja fuerte. Un fajo de extractos bancarios de 20.000 euros en la mano de papá. La escena en la que insultó a su supervisor llamándolo estúpido y luego renunció a su trabajo. Y aquella mañana, cuando papá lo llamó ladrón. Durante casi 23 años he guardado silencio. Silencio cuando me comparaban, silencio cuando me veían como una sombra, silencio cuando me robaban. Hoy si alzo la voz para salvarlo,
Significa que estoy arrastrando a toda mi familia de vuelta al mismo viejo ciclo. Yo tragué saliva, corrigiéndome. No tengo nada más que decir, Javier. Te lo advertí cuando empezaste a robarme 20 euros. No me hiciste caso. Me quedé callada cuando me llamaste tacaña. Seguiste haciéndolo. Ahora, por primera vez, lo que hiciste no solo me hirió a mí, sino también a mis padres. Y por primera vez, he decidido ponerme de su lado. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. ¿Ya no me quieres? Sentí una opresión en el pecho. Sentí lástima. Pero sentir lástima no significa que deba seguir ayudando a la gente a evitar las caídas que necesitan sufrir. Te amo, respondí. Pero también amo a mis padres, y estoy empezando a aprender a quererme a mí misma. Esta vez, no te voy a ayudar a levantarte más. Esa declaración pareció cerrar todas las puertas. Una semana después, Javier sacó una vieja maleta de su habitación, la llenó con algo de ropa, algunos pares de zapatos y otras cosas. Su madre le dio una bolsita, algo de comida, algunas cosillas, nada de dinero. Vete, recuerda mantenerte en contacto conmigo, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya no puedo enviarte dinero, pero si tienes hambre, estás enfermo o realmente quieres empezar de nuevo, llámame. Pero si solo buscas un lugar donde esconderte, yo ya no te ayudaré. Papá se quedó de pie en la puerta, con las manos en los bolsillos, sin decir nada. Javier se echó la mochila al hombro y arrastró la maleta hasta la puerta. Se giró y miró a cada persona. Lo siento. Sé que he decepcionado a todos. Espero que algún día todos me perdonen. Nadie respondió. No porque no quisieran, sino porque no sabían qué decir. En ese momento, las palabras sonaban vacías. La puerta se cerró tras él con un leve clic, pero para mí fue como si un largo capítulo de mi vida se hubiera cerrado de golpe. El sonido de las ruedas de las maletas rodando por el pasillo, el sonido del ascensor abriéndose y cerrándose, luego, silencio. Nadie en la casa lloró. Mamá se secó las lágrimas, papá se sentó en el sofá y encendió la televisión, pero nadie la veía. Me quedé junto a la ventana, mirando hacia la calle, intentando ver hacia dónde se había ido Javier, pero ya era demasiado tarde. Había desaparecido entre la multitud. Ese día, mi familia perdió a un hijo y recuperó algo más frágil: límites. La delgada línea que separa el amor del mimo, entre el sacrificio y la autodestrucción. No sé cómo será Javier, cómo vivirá, si irá a trabajar o si seguirá deteriorándose. Lo único que sé es esto: desde el momento en que se cerró la puerta, la vida en este pequeño apartamento empezó a cambiar. Lentamente, dolorosamente, pero de verdad. Y de esas ruinas, un año después, construí lo que siempre había soñado. Un pequeño taller que lleva mi nombre, donde por primera vez mi arduo trabajo fue visto, apreciado y recompensado. Si la historia terminara con la imagen de un hijo siendo arrastrado fuera de la casa con una maleta y la puerta cerrándose tras él, sería simplemente una tragedia familiar común y corriente. Pero para mí, ese momento fue el punto de partida. Un año después, me encontraba frente a una persiana metálica gris en las afueras de Madrid, con las llaves en la mano y el corazón latiendo con fuerza, como si estuviera recibiendo mi primera clase de conducción. En el letrero recién colgado, que aún huele a pintura, se lee la siguiente frase: Taller D.R. Reparaciones de confianza. D.R. Confiable y seguro. Dos simples palabras en inglés, pero para mí significan todo: fiable y duradero, cosas que he dado por sentadas toda mi vida. Dentro, el pequeño garaje solo tenía 2 elevadores, un juego de herramientas nuevo, un compresor de aire y algunas cajas fuertes. Nada lujoso, nada ostentoso, pero todo allí era fruto de mi sudor, los euros que había protegido hasta el final, incluso cuando mi propia familia intentó arrebatármelos. Recuerdo la plancha que había debajo de la cama hace años. Los billetes de 20 euros se evaporaron. Noches en vela por miedo a que me roben el dinero. Ahora el dinero ya no está en una caja, está aquí, en la pared, en el ascensor, en la caja de herramientas. Se ha convertido en algo que nadie puede guardar en su bolsillo y fingir que no ha pasado nada. El día de la inauguración, mis primeros clientes fueron mis padres. Papá metió su viejo coche en el garaje, miró a su alrededor
y fingió fruncir el ceño. Es pequeño, pero está mucho más limpio que mi antiguo piso. The Vents. Mamá estaba de pie a mi lado, con el bolso en la mano, mirando a todas partes, deteniéndose en la placa con el nombre, en la esquina del escritorio y en la silla de plástico que habían colocado para que se sentaran los invitados. ¿Todo esto es tu dinero?, preguntó mamá en voz baja. El dinero que ahorré y un poquito que me prestaste para firmar el contrato de alquiler, dije riendo. Esta vez devolveré tanto el capital como los intereses, ni un solo euro menos. That's silly, fee BNSA. Have I post today, fee for side. La madre sonrió, pero tenía los ojos llorosos. Antes pensaba que el que triunfaría sería Javier. Habla con fluidez, conoce a mucha gente, cae bien a todo el mundo. En cuanto a ti, solo trabajas duro y no hablas mucho. Estaba equivocado. La frase mamá se equivocó me hizo llorar. Durante años esperé un reconocimiento, pensando que llegaría con aplausos y una gran fiesta. ¿Quién lo iba a imaginar? Llegó en un pequeño garaje, con olor a aceite y hierro caliente, con una frase casi pronunciada con arrepentimiento. Papá se quedó de pie a mi lado, en silencio durante un largo rato, y luego habló, mirándome fijamente. Siento haberte dado por sentado durante tantos años. Pensaba que era mi hermano pequeño quien necesitaba apoyo, y olvidé que tú también necesitabas respeto. No supe cómo responder. Simplemente asentí, sintiendo como si algo pesado en mi pecho se fuera aliviando lentamente. La vida en el pequeño apartamento fue diferente después de que Javier se marchara. Ya no tengo que esperar a que mi hermano vuelva a casa a las 3 o 4 de la mañana, ni dar portazos ni reírme a carcajadas en el pasillo. Las cenas de los domingos ya no giran en torno a ¿qué quiere estudiar Javier? ¿Qué quiere hacer? ¿A dónde quiere ir? Sino a preguntas muy normales, pero muy nuevas para mí. ¿Está lleno el garaje hoy? ¿Necesitas que te ayude a revisar el contrato de arrendamiento? No te sobrecargues de trabajo ni lo hagas todo tú solo. También tienes que descansar. Muchas noches, mi padre se sentaba a la mesa del comedor, sacaba papel y bolígrafo y hacía un boceto, calculando para mí la inversión necesaria si quería abrir otro taller mecánico en unos años. Antes, solo había visto potencial en Javier. Ese tipo de potencial vago que cualquiera con voz se supone que le atribuye. Ahora, empezaba a ver valor en cosas concretas. Las horas trabajadas, los clientes satisfechos, la cantidad de veces que arreglaba coches que otros no podían. En cuanto a mi madre, en lugar de contarles a sus parientes sobre las fiestas de Javier y sus nuevas novias, ahora presume fotos de mi taller, alardeando de que mi hijo es muy bueno reparando coches. Todos los clientes lo elogian. Alguien volvió a preguntar, ¿dónde está Javier? Hace tiempo que no lo veo. La madre dudó un instante, luego respondió, está aprendiendo a valerse por sí misma. He sized again. Bastante esa frase, pero entiendo que para decirla, mi madre tuvo que superar muchos instintos de querer correr y salvar a su hijo. Las noticias sobre Javier nos llegaban a cuentagotas, como breves mensajes del universo. El primer mes, un viejo amigo suyo dijo haber visto a Javier durmiendo en casa de una persona y luego trasladándose a casa de otra durante unos días. Al segundo mes, alguien le dijo que se alojara en un albergue de una iglesia en la ciudad vecina, que siguiera el horario y que asistiera a algunos cursos de búsqueda de empleo. 3 semanas después, le pidieron que se marchara porque no estaba siguiendo las reglas. Una vez, una compañera de clase suya me envió un mensaje de texto. Hoy vi a tu hermana parada afuera del supermercado pidiendo dinero. Se ve mucho más delgada. Leí el mensaje y se me heló la sangre. Quise correr y meterle unos billetes de 20 euros en la mano, pero entonces recordé las declaraciones, las reuniones familiares entre lágrimas y las palabras de mi padre. Si seguimos salvándolo, le enseñaremos que no hay necesidad de cambiar. No respondí a ese mensaje. Me quedé sentado en el garaje, apretando el tornillo que se había aflojado un poco del freno de delante. El olor a aceite me hizo sentir menos culpable. Unos 9 meses después de haberse ido de casa, Javier llamó. Un número extraño. Su voz estaba ronca, probablemente por los cigarrillos, el alcohol y los gritos en bares abarrotados. Mamá, soy yo. Estaba sentada en la sala escuchando cada palabra a través del altavoz.
A mamá le temblaban las manos, pero dejó el altavoz encendido. Dijo que estaba en una ciudad a unas horas en tren de Madrid, viviendo con unos amigos en un piso alquilado. Consiguió un trabajo como ayudante de cocina en un pequeño restaurante. Lavaba platos, limpiaba y pelaba verduras. El sueldo no era mucho, pero le alcanzaba para comer y pagar el alquiler. Lo sé, he malgastado demasiado dinero vuestro. Ya no me atrevo a pediros más. Solo quería preguntar cómo estáis todos. Su voz por primera vez no era exigente ni prometía grandes cosas. Solo había un cansancio muy humano. La madre lloró. Mientras trabajes, no robes, no engañes a nadie. Entonces espero que puedas vivir donde quiera que estés. Papá cogió el teléfono y dijo brevemente: cuando seas realmente autosuficiente, siempre puedes llamar. Pero si llamas solo para pedir dinero, entonces yo seré el primero en colgarte. Javier guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja: esta vez no pido nada, solo quiero que todos sepan que sigo intentándolo. Unas semanas después, me llamó personalmente. David. Al oír mi nombre de su boca, sentí un nudo en la garganta. Soy yo. ¿Sigues enfadado conmigo? La pregunta era simple, pero detrás de ella había un año de silencio. 20.000 euros, insultos, salidas nocturnas mientras yo estaba trabajando y la caja metálica debajo de la cama. Me senté en una silla de plástico en el garaje, miré el coche que tenía delante y pronuncié cada palabra lentamente. Ya no estoy tan enfadada contigo como antes. Enfadarme no va a cambiar nada, pero tampoco voy a fingir que no ha pasado nada. Lo que hiciste me dejó una cicatriz. Al otro lado de la línea, Javier suspiró. Lo entiendo. No quiero que la gente lo olvide. Simplemente no quiero que me recuerden el resto de mi vida como el tipo que robó 20.000 euros. Sonreí con tristeza. Entonces el resto de mi vida será una historia diferente. Nadie me obliga a ser un ladrón para siempre. Pero quien siga viviendo como antes, elige esa etiqueta para sí mismo. ¿Crees que volveré alguna vez a casa? La pregunta me encogió el corazón. Imaginé a mi madre abriendo la puerta y viendo a Javier de pie en el pasillo, más delgado, mayor, pero sin una maleta llena de ropa y exigencias. No lo sé, dije con sinceridad. Nuestra casa sigue en el mismo sitio. Mis padres siguen allí, yo también. Pero si vuelves solo para pedir otra oportunidad y repetir todo, entonces esa puerta se cerrará de nuevo. Pero si vuelves como un hombre que sabe mantenerse, que sabe asumir responsabilidades, entonces creo que nadie querrá cerrarte la puerta. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Javier dijo en voz baja: gracias por no desearme buena suerte en vano. Intentaré llamarte la próxima vez, tengo algo mejor que contarte. La llamada terminó. Me quedé sentado solo en el garaje, escuchando el tintineo del metal a lo lejos, el sonido de los coches pasando por la autopista. De repente comprendí: perdonar no significa abrir la cartera, abrir las puertas, ni romper todos los límites. Perdonar significa soltar el peso de la ira, pero conservando las lecciones aprendidas entre lágrimas. Mi familia perdió unos 15.000 euros tras descontar la devolución y el respaldo del banco. Perdimos la fe, perdimos a un hijo, perdimos veladas que parecían tranquilas pero que en realidad estaban llenas de ilusiones. A cambio, obtenemos algo más. Los padres aprenden que amar a sus hijos no siempre significa protegerlos de todas las consecuencias. Aprendí a poner mi valor sobre la mesa, a no dejar que nadie me lo quite y a decir: está bien si se pierde por un tiempo. Javier finalmente comprendió que ahí afuera nadie lo iba a consentir como sus padres. Si quería vivir, tenía que valerse por sí mismo. Si me preguntan si desearía que las cosas hubieran sido diferentes, que Javier no hubiera robado el dinero, que la familia no hubiera perdido dinero, que yo hubiera abierto el taller antes, sin duda. Nadie, en su sano juicio, querría que su familia pasara por todo eso. Pero la realidad es que las personas solo cambian de verdad cuando el dolor de permanecer igual es mayor que el dolor de cambiar. Ese día, cuando papá decidió echar a Javier de casa, no solo lo estaba castigando, estaba evitando que la familia tuviera que pagar las consecuencias de los mismos errores una y otra vez. Y hasta el día de hoy, cada noche cierro la puerta del garaje, regreso a mi antiguo apartamento, miro hacia el balcón del cuarto piso y me pregunto: si aquel día papá me hubiera perdonado de nuevo,
Si Javier se hubiera quedado, si lo hubieran mimado, si lo hubieran protegido de las consecuencias, estaría yo aquí, con un cartel de DR más alto sobre mi cabeza. ¿O seguiría siendo el hermano siempre bien al que ignoraban? Y tú, si un día tu hijo, hermano o familiar robara 0 euros a la familia, ¿qué harías? Sigue perdonando, sigue pagando el precio, o aceptar un período de descanso doloroso para dar a todos la oportunidad de crecer de verdad.